Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este jueves 3 de noviembre del año 22. Ahora mismo, en este instante, hay una noticia con la que están abriendo, si no todos, el 90% de los periódicos en España, en Internet se refiere. Es una noticia que viene de Europa y que le ha pegado un estacazo al gobierno de Pedro Sánchez muy importante. Luego a las 8:30 les vamos a dar todos los detalles de esta noticia y veremos si ya empiezan a surgir reacciones políticas, porque es una noticia que se ha producido esta misma tarde, no hace mucho. Les leo un par de titulares. Libertad digital. El BCE desbarata el impuestazo a la banca de Pedro Sánchez. El Mundo. El BCE desmonta, el Banco Central Europeo, desmonta el impuesto a la banca y acusa al gobierno de dañar el sistema financiero. El diario ABC. El Banco Central Europeo emite una condena radical contra el impuestazo del gobierno de Sánchez a la banca. El Confidencial. El Banco Central Europeo advierte del impuestazo a la banca, pone en riesgo el crédito y debe pasarse al cliente. Y así podríamos seguir. Vox Populi. El Banco Central Europeo insta a la banca a repercutir el impuesto de Sánchez a sus clientes. ¿Se acuerdan cuando se lo dijimos aquí hace tiempo? ¿Se acuerdan cuando la oposición se lo dijo al gobierno? Que cada vez que pones un impuestazo para quedar bien o intentar quedar bien con los tuyos, al final el impuestazo, el que lo termina pagando es el tuyo y el que no es tuyo, es decir, todos. Pues, como les digo, a las 8:30 vamos a darles toda la información que tengamos y las reacciones que se produzcan sobre esta noticia de alcance, y luego en la tertulia lo vamos a comentar con nuestros analistas. Pero el día ya empezaba torcido desde Europa para el gobierno, ¿eh? Lo del Banco Central Europeo ha sido el remate. Pero si ustedes por la mañana buscaban noticias sobre España y los fondos europeos Next Generation, se podían encontrar ya desde primera hora informaciones como esta. Apertura de la portada de ABC, no la de ahora, que es con el Banco Central Europeo, sino la de esta mañana. España se enfrenta en diciembre a un recorte de fondos europeos que ya prepara Bruselas. La Comisión Europea, según contaba ABC, ultima un sistema de castigo que cuantificará el dinero que le va a restar a España por incumplir sus compromisos. O la apertura de la portada del diario El País, de esta mañana. El gobierno reconoce en un informe interno una ejecución insuficiente de los fondos europeos. Según El País, a pesar de que el lanzamiento de convocatoria se ha disparado, el Ministerio de Transportes admite en un documento interno, porque ¿para qué van a contar estas cosas a los españoles, verdad?, que debe mejorar el ritmo al que gasta los 16.000 millones que gestiona de recursos comunitarios. En interno, en documentos internos, en privado, el gobierno reconoce que no lo sabe hacer, que tienen un problema. Pero cuando les preguntan en público, oh, cómo cambia el cuento, ¿verdad? La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, responde así. Nosotros estamos cumpliendo con todos los hitos y objetivos y es normal que en otros países pueda haber una situación de incumplimiento parcial de los hitos, pero desde luego no es el caso de España. Es curioso porque si España está cumpliendo con los objetivos, con los hitos de los fondos europeos, ¿por qué el gobierno se niega a dar la cifra de ejecución real de esos fondos Next Generation? Porque cuando le pregunta la prensa, la oposición o hasta el PNV, el presidente Sánchez, la vicepresidenta Calviño, la ministra MJ Montero,
¿Por qué se niegan sistemáticamente a poner las cifras reales encima de la mesa? Si todo va tan bien, ¿por qué no presumir? ¿Será por lo que también contaba hoy en su apertura The Objective? El gobierno solo ha asignado el 8% de los 33.000 millones prometidos en los 11 PERTE. El gobierno, según este medio, reconoce 9.300 millones en convocatorias lanzadas en estos proyectos, una cifra que se redujo una tercera parte tras el fiasco del PERTE-BEC. Y por si no hubiera quedado claro cómo están las cosas, pese a lo que dice Calviño en público, pero lo que reconoce en privado el gobierno con sus documentos, una noticia más. El Economista. SEAT asegura que el PERTE no es suficiente y buscará más soluciones. Según ha dicho el presidente de SEAT, Wayne Griffiths, quedan menos de 10 días para hacer alegaciones y para buscar soluciones. Después de escuchar esto, después de ver cómo periódicos de todo tipo, de un lado, de otro, de información general, de información económica, están alertando y denunciando lo que está pasando con los fondos europeos, quiero que escuchen un momento curioso que se ha producido también hoy en Televisión Española, durante la entrevista al vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo. La entrevista, en realidad, ya había terminado. Y así despedía la presentadora de Televisión Española al dirigente del Partido Popular. Señor Bravo, que nos emplazaba usted a la comparecencia del señor Núñez Feijóo y también de la Unión Europea para saber, en fin, qué está sucediendo con esos fondos que al parecer no terminan de llegar a España. Señor Bravo, gracias por habernos acompañado. Muy buen día. Perdone, no, a España le llegan. Lo que no le llegan es a las familias y a las empresas. Es que es diferente. A España le llegan los recursos que manda Europa. El problema es más grave. El problema es que no llega de la administración al ciudadano, que es el que realmente le tiene que llegar, o al empresario, para que pueda ejecutar esos fondos, para que se puedan producir esas transformaciones, para que se puedan producir esas inversiones. Eso es lo que no está llegando, con lo cual los españoles no están viendo ningún beneficio de esos más de 70.000 millones que han puesto a fondo perdido la Unión Europea para el conjunto de los españoles. Bueno, de Perdone entrada, por la matización, pero porque no haya lugar a dudas. Es que precisamente esos fondos no están llegando aquí a España y además revela un informe interno. Señor Bravo, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Revela un informe interno, decíamos, Carlos, que afectaría en concreto a transportes, ¿no? Sí, que es uno de los ministerios que más fondos maneja, por lógica, porque en fin es un ministerio históricamente muy inversor. Y el documento interno lo que viene a decir es que las cosas están yendo más lento de lo que, o sea, digamos, el valor de ese documento interno que publicamos hoy en El País es que es el propio gobierno el que admite que de alguna manera, porque la realidad es que algunas de las cosas que ha comentado el señor Bravo son ciertas. Sobre todo lo más significativo yo creo que es el PERTE del automóvil, ¿no? El hecho de que hay dinero, el dinero existe, el dinero ha llegado, el dinero está, pero lo que está costando muchísimo es que ese dinero realmente se convierta en proyectos, porque muchas empresas con las condiciones que se han puesto son excesivas. El gobierno, por supuesto, dice que es Bruselas la que está poniendo unas condiciones exageradas. Bruselas dice que el gobierno, también hay reparto de responsabilidades entre las comunidades autónomas y el gobierno. El gobierno dice que las comunidades autónomas algunas deben agilizar, las comunidades autónomas algunas están... A la presentadora de Televisión Española, como han escuchado, le rectifica primero el dirigente del PP, Juan Bravo. Hay que decir que ha estado rápido. El señor Bravo, ya la entrevistaremos en otra y hablamos de cómo no llegan los fondos desde Europa a España. Y el vicesecretario de Economía del PP dice, ¿cómo que no llegan? No, si el dinero llega. Y la presentadora insiste, cuando ya le está despidiendo ya definitivamente, pues hay un documento interno del País que dice que los fondos no llegan desde Europa a España. Y estaba el periodista del País, Carlos Cue, que dice, no, si lo que estaba diciendo Juan Bravo tiene razón. Dice, no es que el dinero no llegue a España, como han tratado de vendernos hoy desde la televisión pública, sino que el dinero existe, el dinero ha llegado, el dinero está, pero el gobierno es incapaz de gestionar los fondos europeos Next Generation. Y esto es una realidad indiscutible, por mucho que la niegue Calviño o que la niegue la televisión española de la recién nombrada Elena Sánchez. Valga la redundancia lo de Moncloa y la televisión española cambiada por decreto para colocar a Elena Sánchez.
El gobierno de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz y de Calviño y de María Jesús Montero está teniendo enormes problemas y tiene enormes carencias, y por eso se están gestionando de una manera tan nefasta los fondos Next Generation. Porque ¿saben lo que pasa? Que a nuestro gobierno le gusta mucho más gestionar los fondos Past Generation, los de las generaciones pasadas y no los de las generaciones futuras. ¿Y cuáles son los fondos Past Generation que gestiona también el gobierno de España? Pues los fondos de las criptas, los fondos de las tumbas, los fondos de las basílicas y los fondos de las trincheras de hace casi un siglo. Los fondos Past Generation, o mejor dicho, las fosas Past Generation. Ayer por la noche se sacaron los restos de Queipo de Llano de la Basílica de la Hermandad de la Macarena en Sevilla. La exhumación se hizo de madrugada y el gobierno se ha quedado sin el espectáculo de imágenes con drones y retransmisión en directo de Televisión Española, como hicieron con la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Por eso hoy la Moncloa ha tenido que rapiñar lo que ha podido para sacar el jugo a esta noticia. Y a falta de drones y de retransmisión en directo de Televisión Española, que lo habría hecho de cine, pues ha llegado el experto en fosas del PSOE, el ministro de Presidencia Félix Bolaños, y la experta en hablar de dictaduras que acabaron hace 40 años y callar sobre dictaduras comunistas vigentes, Yolanda Díaz, para decir esto. Creo que la ley de memoria lo que hace es que dignifica nuestra democracia, la pone en los mejores estándares europeos, con leyes tan similares como la nuestra que existen en otros países que han sufrido dictaduras, también como la sufrió España, y por tanto hoy lo que ha ocurrido es que nuestra democracia es más digna, es mejor, porque no puede haber ningún lugar de homenaje a genocidas y personas que mandaron fusilar a 45.000 seres humanos en Andalucía durante la represión de la dictadura franquista. Es un día también para recordar a esas víctimas y pensar por un instante en ellas, sabiendo que lucharon por la democracia, lucharon por la libertad, que la represión franquista acabó con su vida, pero que hoy nuestra democracia salda una deuda con ellas, evitando que este tipo de genocidas puedan tener un lugar de homenaje en un edificio público. Tenemos a tanta gente, ¿no?, todavía en las cunetas, tenemos a tanta gente que ha sufrido tanto, tenemos a muchas víctimas del franquismo que ya han fallecido, ¿no? Pues me da tristeza, pero en todo caso hoy creo que nuestro país es un poquito mejor y lo vivo con normalidad democrática, conociendo bien que estuvimos ante una de las dictaduras más sangrientas y más brutales que se conocieron en la historia. Por tanto, creo que queda mucho por hacer y desde luego lo vuelvo a decir, pedirle disculpas en nombre del Gobierno de España, en la herencia de gobiernos de España, por haber tardado tanto, ¿no? Sevilla, Andalucía, España se ha levantado más digna, con una democracia mejor. Y quiero preguntar a los que dicen que derogarían la ley de memoria democrática si con ellos volverían los restos de un genocida que mandó fusilar a 45.000 personas a los pies de la Macarena en Sevilla. Si eso es lo que supone para ellos la derogación de la ley de memoria democrática. Me pregunto si es que hasta hoy Sevilla, Andalucía, España eran una ciudad, una región y un país indigno. Y los sevillanos, los andaluces y los españoles no lo sabíamos. Bolaños ha interpelado directamente a Núñez Feijóo para que entrara en este asunto. A ver, ¿vas a volver a meter a Queipo de Llano en la tumba de la Basílica, de la Hermandad de la Macarena en Sevilla? Que Feijóo hable de este asunto, queremos que hable de este asunto, pero resulta que el líder del PP, cuando le han preguntado, no ha querido entrar a hablar de este asunto. Ha hablado de muertos, pero no de los muertos que palmaron el 9 de marzo de 1951. De esos, ha dicho Feijóo, no va a hablar porque cree que no interesan. Sin embargo, hoy Feijóo ha preguntado al gobierno de Bolaños por otros muertos. Los muertos que fallecieron el 24 de junio de 2022.
Los inmigrantes, no se sabe a ciencia cierta qué número, los inmigrantes que murieron entre Melilla y Marruecos y que en la mayoría no sabemos dónde descansan, no ya en una basílica, sino en qué tumba están porque los hicieron desaparecer. ¿Quién los hizo desaparecer? ¿Quién sabía que se había hecho desaparecer estos muertos? Pues es una cuestión interesante, porque el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, dijo que los muertos eran 23, pero diversas ONG, el Defensor del Pueblo Español, el socialista Gabilondo y la BBC inglesa han desmentido la versión de Grande Marlaska. Los muertos podrían ser 3 veces más de los que dijo Marlaska. Y sin necesidad de ley de memoria democrática, esos muertos parece ser que se trasladaron, se movieron de España a Marruecos para que el país vecino se deshiciera de ellos por la puerta de atrás. Por estos muertos de hoy, no de hace 70 años, le ha preguntado Feijóo al gobierno. Estamos pendientes, por lo tanto, de que el gobierno nos diga si eso es real, si nos lo ocultó, si lo sabía y lo negó, y por tanto que nos clarifique cuál es la situación. Dentro de la coalición de gobierno ya hay voces criticando al ministro de Interior, todos los socios parlamentarios están criticando al ministro de Interior y nosotros le estamos pidiendo al ministro de Interior explicaciones en nombre de la dignidad humana y en nombre de la verdad. Vamos a esperar cuáles son las explicaciones del ministro de Interior. Pues el ministro de Interior lleva meses negándose a entregar las imágenes del asalto que grabaron las cámaras fijas de la valla de Melilla, un dron y el helicóptero de la Guardia Civil que ese día estaban sobrevolando la zona fronteriza cuando se produjo el asalto. Las imágenes se las pidió a Marlaska el defensor del pueblo, insisto, el socialista Ángel Gabilondo, y Marlaska se las negó. Sin embargo, ahora que se las ha pedido Bildu, el ministro del Interior ha cedido a medias. Ha propuesto que los portavoces parlamentarios que van a visitar Melilla el próximo lunes vean esas imágenes durante su visita a la comandancia de la Guardia Civil en Melilla. Pero esto no ha colmado las exigencias de los batasunos. Y el diputado de Bildu, Jon Iñárritu, exige a Marlaska que esos vídeos de varias horas se puedan ver con tranquilidad en Madrid y no en una visita express a Melilla. Y no sé por qué me da que de estos muertos de antes de ayer, la Moncloa no tiene tanto interés en que se hable de ellos como de los muertos del 51. Que las imágenes de los drones de estos muertos no tiene tanto interés el gobierno que las emita Televisión Española. Los muertos que molan son los otros, los de hace 40, 50, 60, 70 años. Los muertos de Melilla, al fin y al cabo, si son inmigrantes, ¿no? Pues esos convienen que se queden escondidos en una cuneta porque a la Moncloa todavía no se le ha ocurrido cómo echarle la culpa de estos muertos a Alberto Núñez Feijóo. Aunque no se preocupen, que todo se andará, porque la factoría de ficción de la Moncloa está en ello. El problema que tienen en Moncloa y el PSOE es que en este penúltimo escándalo que afecta a Grande Marlaska, no solo está haciendo ruido la oposición fachosa, que ya saben ustedes cómo es, sino que como se acercan las elecciones de mayo, la legislatura se está acabando y aquí cada uno ha empezado la guerra por su cuenta. Dentro de la coalición Frankenstein y de la coalición de gobierno han empezado también a repartir por este asunto. Lo mismo Yolanda Díaz, que Asens, que Rufián. A ver si va a pagar Marlaska el pato de que Sánchez haya puesto el freno de mano en la ley trans de Irene Montero, la ley de vivienda, la ley de bienestar animal, la ley de familia de Yone Belarra. Fíjense hasta qué punto son capaces de todo la Moncloa, que al mismo tiempo que le echan en cara al PP las tumbas del pasado, le piden auxilio al PP para tumbar
las enmiendas de Podemos. Rubén Fernández, buenas noches. Buenas noches, Dieter. Explícanos este titular que has publicado en Libertad Digital. El PSOE pide auxilio al PP para tumbar a puerta cerrada unas enmiendas de Podemos sobre vivienda. Sí, pues es lo que ha sucedido esta mañana a las 7:30 en la mesa de la Comisión de Presupuestos, que es cuando se ha celebrado. Se trataba de unos textos alternativos que ha presentado Unidas Podemos, Esquerra y Bildu, en la que los morados trataban de regular las subidas de los alquileres y paralizar los desahucios, pero la unión de PP y PSOE al final ha permitido que esta decisión no se tomase y se ha pospuesto hasta la celebración de una mesa próxima. Los morados han expresado su indignación con la estrategia del bipartidismo, ya que esta mañana, cuando han ido a las 7:30, se ha encontrado que había una pinza entre ambos partidos para tratar de tumbar estas enmiendas y han acusado a sus socios de gobierno de querer tumbarlos a puerta cerrada y sin que el Parlamento se exprese democráticamente. Fuentes socialistas se desvinculan de un posible pacto con los populares y afirman que esto se mantiene hasta el día 8, que es cuando se va a analizar, y afirman que las horas intempestivas, las 7:30 de la mañana, se debe a que luego había pleno que comenzaba a las 9 de la mañana, pero lo cierto es que era un pleno general. No es la primera vez que Unidas Podemos presenta enmiendas a los presupuestos. Este año, solo en vivienda, han centrado 4 de las enmiendas. En total hay 5.445 enmiendas al articulado de todos los socios. Son, para que nos demos una idea, 2.000 más que en el año 2021. ¿Y qué ha pasado por la tarde? Bueno, pues que los morados han contraatacado al respaldar una comisión de Bildu y el resto de socios, como por ejemplo Esquerra, sobre la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio, en la que, bueno, supuestamente, según fuentes extraoficiales, murieron 37 inmigrantes subsaharianos y que esta semana ha recobrado vigencia gracias a un documental de la BBC que pone en duda la actuación de la gendarmería marroquí en la frontera con España. Y ahora los socios Esquerra, Bildu y Podemos piden que se cree esta comisión de investigación contra Fernando Grande Marlaska. Pues lo que yo te decía, Rubén, al final va a pagar el pato Marlaska de que el gobierno... Por cierto, yo no sé si tienes tú alguna teoría, Rubén, sobre el por qué el gobierno ha echado el freno de mano en lo de la ley trans, la ley de vivienda, la ley de bienestar animal, la ley de familia. ¿Es un frenazo para que pasen las elecciones autonómicas y municipales de mayo y todas estas leyes ideológicas que tienen mala venta, pues algunas en Castilla-La Mancha, otras en Asturias, otras en Castilla y León, otras en toda España, pasen un poquito desapercibidas y ya las aprobaremos? ¿Estamos en algún momento clave de la legislatura por si pudiera ir esto por otro sitio? O simplemente, como dice Bolaños, es que hay muchas enmiendas y esto se va a resolver en los próximos días. Bueno, pues hay varios frentes abiertos. Lo que nos dicen fuentes socialistas es que esperan que la ley trans se apruebe antes de finalizar diciembre, lo cual queda bastante complejo. Lo cierto es que Unidas Podemos ha articulado una mayoría alternativa, juntando incluso partidos de derecha como Junts o el PDeCAT o Coalición Canaria, que lo que quieren es tumbar estas enmiendas del Partido Socialista, pero como nos recuerdan en el PSOE, la suma de escaños de estos partidos es la mitad del Partido Socialista. Y, por cierto, en el PSOE empiezan a mirar bastante al Partido Popular, que podría hacer ojitos a algunas de las enmiendas, en especial a lo que es la autodeterminación, que es lo que se va a llamar menores de edad, de elevar hasta los 16 años el permiso judicial. Esto sobre la ley trans. Sobre otras leyes, el Partido Socialista se da 3 meses para resolverlo, después de los presupuestos. Y, por cierto, que también hay una ley que sí es de fácil venta, que es la ley de familias, que incluye la renta por crianza y que en Unidas Podemos no entienden cómo sigue paralizada y afirman que lleva un año escrita esta ley y sigue guardada en un cajón. Así que probablemente después de presupuestos haya sorpresas de cara al final de la legislatura. Uy, aquí está pasando algo. Vamos a estar muy pendientes para adelantarnos a esa sorpresa y contárselo a nuestros oyentes. Muchas gracias, Rubén. Un saludo, Dieter. El PSOE echándose en brazos otra vez del malvado Partido Popular. Pero si Núñez Feijóo no podía ya decirse ni que era el líder del PP, dijo la portavoz del gobierno.
y ahora se echan en manos para tumbar las enmiendas de Podemos. El PSOE, que gobierna España con Podemos, se echa en brazos del PP para tratar de tumbar las enmiendas que su socio parlamentario le está poniendo a sus leyes en venganza por las enmiendas que el PSOE le pone a las leyes de Montero. Y luego nos extrañamos de que no sepan gestionar los complicados fondos Next Generation. Si todo fuera tan sencillo, ¿verdad?, como gestionar las fosas del Past Generation, ¿verdad?, pero se les están agotando. Franco, José Antonio, Queipo de Llano seguirán buscando. Pero sin embargo, a lo mejor lo que deberían buscar es el número de teléfono de la gobernadora del Banco Central Europeo y preguntarle cómo es posible. Si Ursula von der Leyen no se ha enterado de lo que ha hecho la señora Lagarde, ¿cómo ha permitido doña Úrsula que el Banco Central Europeo le haya dicho al gobierno de España que con su impuesto, el impuestazo a los malvados banqueros, ha, textual, puesto en riesgo la concesión de crédito en España, dañado el sistema financiero en España y que encima el impuestazo lo paguen los clientes? En fin, con lo bien que había empezado el día con lo de Queipo de Llano, y va al Banco Central Europeo y este no entiende de tumbas. Enseguida les damos más detalles de esta noticia.